Lectura, Evangelio, reflexión y santo de hoy, domingo 22 de febrero del 2026, primer domingo de Cuaresma. Hoy, domingo 22 de febrero del 2026, celebramos la Cátedra de San Pedro Apóstol. Esta fiesta celebra el primado y la autoridad del apóstol Pedro como primer papa y su sede en Roma. Aunque cae domingo, se conmemora el símbolo de la unidad de la Iglesia. Además, también al ser domingo de Cuaresma prevalece el Evangelio dominical. También celebramos a Maximiano de Ravenna. Santos de la Iglesia Católica, rueguen por nosotros. Del libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7 al 9, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de este árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría, luego tomó pues de su fruto, comió y lo dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación, que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos,
capítulo 5, versículos 2 al 19. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado del mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte, su reinado, con mucha mayor razón, reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justificación de un solo hombre, Jesucristo, que ha venido para todos, la salvación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno, todos serán hechos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio, Mateo capítulo 4, versículo 4. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego le llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios
y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sigamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy nos encontramos ya celebrando el primer domingo de Cuaresma. Hoy domingo 22 de febrero, aunque también, como hemos escuchado, se celebra la cátedra de San Pedro. La primera lectura tomada del libro del Génesis, capítulo 2, nos habla de la caída de Adán y Eva. Es decir que aquí vemos cuando el pecado entra en el mundo, ¿no? La serpiente, un animal astuto, hizo caer al ser humano. Más allá que sea primero la mujer y luego el hombre, el tema está aquí, es que entró el pecado en el mundo. Porque también hay otras traducciones que dice, ¿y qué pasó? Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué pasó? Ella fue la que me hizo pecar, Eva. Entonces a veces aquí se utiliza estos textos para poder como justificar el pecado del hombre y echarle la culpa del pecado de la mujer, más o menos así. Pero más allá de esas malas interpretaciones, es que nos quiere dar a entender que entra el pecado en el mundo, ¿sí? Con la caída de Adán y Abel. Y luego el Salmo nos invita, el Salmo 50 o 51, a reconocer nuestros pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. La segunda lectura de Romanos capítulo 5, vemos cómo es todo lo contrario del Génesis, que la justificación, la salvación, viene de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, nos ha venido para todos la salvación y la vida. Y en cambio en el Evangelio nos encontramos con las tentaciones de Jesús. Y todo esto nos lleva a reflexionar desde la primera lectura, nos muestra cómo el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y de Eva. Una vez más el Salmo nos invita a reconocer nuestros propios pecados y a pedir misericordia a Dios siempre. La segunda lectura nos recuerda que así como el pecado de Adán trajo la muerte, la justicia de Cristo nos trae la vida para todos nosotros. Y el Evangelio que vamos a reflexionar un poco más nos presenta a Jesús resistiendo a las tentaciones del diablo en el desierto. Y aquí tenemos nosotros que hacernos algunas preguntas en nuestras vidas. ¿Cuántas son y cuáles son las tentaciones? ¿Y cuál es el desierto de mi vida? ¿En qué desierto yo me encuentro hoy? Bueno, pudiésemos decir al principio que con la lectura de este Evangelio de Mateo capítulo 4, también nos invita a reflexionar sobre la Cuaresma. Pudiésemos decir también que Jesús vivió un tiempo de Cuaresma. Dice que se fue el Espíritu del Señor, lo llevó al desierto para ser tentado por el demonio. ¿Ya? Y allá estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Al final sintió hambre. O sea, Jesús también vivió su Cuaresma. Nosotros estamos llamados a vivir también nuestra propia Cuaresma.
Pero tenemos que preguntarnos cuál es el desierto, en qué clase de desierto me encuentro yo, que me encuentro siendo tentado. Ahora que estamos a la orilla del mar, parroquia de pescadores, pudiésemos decir también que el mar es el desierto de nuestras vidas hoy, que el mar es el lugar de las tentaciones en la cual provienen tantas situaciones de violencia, secuestro, piratería, hundimiento de lanchas, de barcos. Las fábricas, las industrias también son el desierto de hoy, en la cual se encuentran tantas tentaciones que el demonio nos pone a cada uno de nosotros. Bien, después de esto vamos a ver algunos aspectos del Evangelio. ¿Cuántas son las tentaciones? Las tentaciones que padeció Jesús son tres. La tentación del pan, la tentación del punto más alto del templo y la tentación, la tercera, de los reinos del mundo. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas tentaciones. La primera tentación, la tentación del pan. Pudiésemos decir que es la tentación de la sensualidad, la tentación de la necesidad. El diablo se aprovecha de todo esto. Tras 40 días de ayuno, el diablo le pidió convertir piedras en pan. Jesús respondió que el hombre vive de toda palabra de Dios y no solo de pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Luego, la segunda tentación del pináculo del templo, del punto más alto del templo. Pudiésemos decir que es la tentación de la soberbia, de la fama. El diablo lo instó a tirarse por ser elevado, para ser salvado por los ángeles. Jesús le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Mire esta tentación de la soberbia, de la fama, de la ambición, cómo se presenta en la vida de Jesús y también en nuestras vidas. Y la tercera tentación, yo creo que es muy actual para nosotros, la tentación de los reinos del mundo. Pudiésemos decir que es la tentación del poder, la tentación del dinero. El diablo sabe por dónde tentarnos a cada uno de nosotros y por dónde nosotros somos más débiles. Por eso Satanás le ofreció gloria y poder a cambio de adoración. Mira, le ofreció el diablo la gloria y el poder de este mundo a cambio que Jesucristo lo adorara. Y Jesús lo sentenció y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ya? Sí, y entonces dice que el diablo se alejó de Jesús. Jesús tuvo 3 tentaciones en el desierto. Y tú y yo, ¿cuántas tentaciones tenemos cada día en nuestras vidas? ¿Ah? ¿Será que tenemos la primera tentación, la tentación del pan, de la sensualidad, de la necesidad? ¿Será que tenemos la segunda tentación del pináculo del templo, es decir, de la soberbia, de la fama que por doquier nos circunda? ¿O tenemos también a lo mejor la tercera tentación, la tentación de los reinos del mundo, es decir, del poder, del dinero, por el cual hoy en día tanta gente mata, asesina, secuestra, delinque, y extorsiona, roba, chantajea? Vamos a pedirle al Señor que lo adoremos solo a Él para evitar toda clase de tentaciones en nuestras vidas, de toda clase de soberbia, de toda clase de situaciones materiales. Yo sé que esto que está aquí, las tentaciones, son una lucha constante, es una lucha espiritual permanente en nuestras vidas, pero tenemos que luchar. ¿Cómo luchamos? A través del ayuno, sí, del ayuno, de no comer, de abstinencia, más allá de servir para la salud, para la purificación del propio cuerpo, también sirve para la purificación de nuestra propia alma. ¿Qué otra cosa más podemos utilizar?
la Biblia, porque si nos damos cuenta, Jesús utilizó todos los principios bíblicos para poder rebatir a Satanás. Y eso que también Satanás conocía la Biblia. Entonces, no nos olvidemos que para poder nosotros vencer las tentaciones, debemos también saber utilizar la Sagrada Escritura para defendernos del mal. Y luego, que sea el Señor el que nos ayude a todos nosotros en nuestras vidas. Y recordemos que todos nosotros somos tentados por la ambición, por el poder, por el tener. Que esta palabra nos ilumine, nos ayude y acompañe a todos nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen domingo para cada uno de ustedes. Será hasta la próxima ocasión. Chao, chao.